Hola, ¿qué tal? Acabas de entrar al sitio web más poderoso en su tema en toda la historia de Monterrey. Historia de Monterrey es el nombre de este canal de YouTube. Hoy les voy a platicar acerca de una historia de los años 60 que titulé Come hasta llenar y se va sin pagar. Pero antes, déjenme decirles que hoy es miércoles 8 de junio de 2022, son las 11 de la mañana, con 3 minutos, estamos a 29 grados centígrados, los vientos soplan a 10 kilómetros por hora del este y tenemos un cielo completamente soleado. Por supuesto que transmitimos desde la bellísima ciudad de Monterrey. Los datos climatológicos que les acabo de dar son del The Weather Channel. Desde mi punto de vista, la única fuente confiable y más acertada que da el pronóstico y las condiciones climatológicas de la Sultana del Norte. Come hasta llenar, pero se niega a pagar la cuenta. Es el título, como ya les dije, de la historia que en esta ocasión les contaré muy al estilo de Papá del Pato, o sea, Homero, su servilleta, Carlos Betancourt. Mucho rollo, a lo que te truje, chinchón. Un vato que responde al nombre de Ernesto Torres Metagol entró al restaurante del Hotel Favorita el pasado viernes 11 de octubre de 1968. 11 de octubre de 1968. Y pidió para cenar unos tacos de deshebrada, además de un tibón a la plancha y un delicioso menudo. Pues la OTAN traía hambre, ¿no? La amable mesera le sirvió la orden de tacos hasta el tronco de pastura. Pastura, para los que no saben, es la lechuga, que se acostumbraba mucho en mis tiempos. Mientras que el corte fino traía encima un huevo estrellado. En cuanto al clásico amansaborrachos, la eficiente hembra casi tuvo que traérselo desde la cocina para trasladarlo hasta la mesa con redilas. Pues lo traía regoldando de chile, cilantro y cebolla, bien picaditos. Los que no saben lo que era se me fue el hilo, pero bueno, hay términos que les encargo de favor que me escriban y me pregunten, porque son puros términos de Monterrey, son modismos. Bueno, continuemos. El vato, por cada cucharazo de panza de vaca y intestinos, daba una tarascada a las tortillas de masa que enrollaba entre las palmas de sus callosas manos, dándoles aspecto como de flauta. Pues así come la infelicidad. Al terminar los sagrados alimentos, el angelito todavía de postre pidió 3 gorditas de azúcar con media barra de mantequilla. ¿Para qué quieren la mantequilla? Pues para el resbale. 45 minutos fue lo que se tomó el traglodita en saciar su bestial apetito. Acto seguido, ¿tienen calor? Pues aquí hace frío de a máquina en mi mansión. Salud. Acto seguido, continuemos. Ya después de 45 minutos, la mesera vino y le puso sobre la mesa la clásica botellita de salsa búfalo, pero ya vacía. Es decir, el puro envase de vidrio, ese envase de vidrio que en antaño se utilizaba como contenedorcito para los palillos. Y los palillos, pues que servían para limpiarnos el hocico.
¿qué es la botellita de salsa de búfalo vacía? Pues una botellita como esta, pero esta es de Coca-Cola, pero que había de vidrio, tenía una rosca y era la que utilizaban los maestros en la que andaban en las calles echándole salsa a los elotes. Y esa salsa también la teníamos en nuestras casas. Salud. Los restaurantes y algunas amas de casa, esa botella vacía de salsa búfalo, la lavaban, si es que la lavaban, nomás la enjuagaban, y la utilizaban ya seca y le metían ahí los palillos, un montón de palillos, y le hacía un agujero más o menos grande para que el cliente en los restaurantes le hiciera así y sacara un palillo o dos palillos para, ya lo dije, para, según él, según nosotros, para limpiarnos el hocico. Bueno, la señorita de una vez también le arrimó la cuenta. Me quedé en que le había traído los palillos. ¿Sabes qué? Ya se me va la cabra para el monte. Ok. De una vez también le arrimó la cuenta. ¿Qué? Casi grita Torres Metagol a todo pulmón al ver la cuentonona. Entonces la mesera, en plan súper buenísima onda, se le ¿cómo se dice? Se le adelanta. Ay, señor, es que ahorita ya todo está muy caro. 1968, ¿eh? Mayormente los cortes finos, también le dice la mesera, ¿verdad? Pues es que en ese restaurante un tibón pues era carísimo. No, esto es un abuso. Le hace así el vato, Torres Metagol. Un simple tibón a 12 pesos. Si la orden de cabrito en Tío Eligio Restaurant, allá en Juárez, calle Juárez, 968 Norte, vale 10 pesos. Le reclama el tal Neto, ¿verdad? Agregando, pero ya gritando el vato fuera de sí. Al tiempo que se para y tambaleó, pues andaba bien pedales el vato. Bueno, pues ni tanto, pues para revisar los precios. Aunque dicen que no hay borracho que trague lumbre ni 100 años que dure, ni buena sombra te cobije o algo así. Fue tanto la escandalera del tal Ernesto Torres Metagol que el administrador del hotel, don José Luis García Marroquín, llamó por teléfono a la policía. ¿Y qué creen? En 5 minutos arribó el carro número 12, hecha tesa, bien rápido de máquina, las fuerzas del orden. Y de ese carro número 12 se apearon el patrullero número 140, el sargento segundo número 6, quienes con un criterio perroncísimo primero le recomendaron a Torres Metagol liquidar su cuenta. Pero el vato, lejos de asustarse, arremetió verbal y físicamente contra los chotas. ¡Ora! De tal suerte que el sargento reaccionó y ¡órale! Le hizo manita de puerco. Pero el vato resultó más bravo y fuerte que el mismísimo Conan Bing, que sale en Canal 12 con Chavana, que se llama Eugenio Torres Villarreal, mi amigo, a quien le mando un saludo. Salió más fuerte. Déjenme darle otro trago a otra coquita porque no sé por qué ahora ando medio deshidratado, no sé cómo. Deshidratado, no ando crudo, yo no tomo. Nunca he chupado en mi vida, ni fumado, ni corro para tercera. Bueno, entonces el vato pues ya con todo y la manita de puerco del oficial se le desafanó.
Entonces el oficial pues se vio obligado a darle un par de cachetadas guajoloteras al vato. Pero aunque usted no lo crea, el añorado método patentado por la Judicial del Estado le hizo a Torres Metagol lo que el aire le hizo a Juárez. Entonces, hubo necesidad de utilizar su disparador de gas calmante. 1968 ya traían gas, no lacrimógeno, gas calmante. Ha de haber sido hétero, sabrá Dios qué veneno para ratas. Ya bien fumigado Torres Metagol. Aún así se resistía y tiraba un chorro de patadas a los gendarmes. Llegó un momento en que ya la integridad física de los polis ya corría peligro. Así que el oficial, el 140 vamos a llamarle, no oficial, ya chole con oficial. El 140 utilizó su chompa, pero más que chompa, corazonada de supervivencia. Entonces el vato sigilosamente, el 140, saca una manopla que le regaló el carnicero Butcher. Y ese regalo, por cierto, que se lo dio en una función de lucha libre del pasado 18 de noviembre de 1962, sí, 1962, en la Arena Monterrey. Bueno, el caso es que el 140 utilizó el artefacto deportivo aplicando baño bañado. Ahora sí, el traglodita se dejó esposar como una sedita, no que no te sometías al arresto. Luego lo subieron ya tranquilamente para la Julia, lo subieron para arriba de la Julia y enfilaron rumbo a la inspección general de policía. Fíjese nomás. Ya en la comandancia, como dato curioso, además de incongruente y hasta chistoso, déjenme decirle que un encorbatado, quién sabe a quién te estará refiriendo, un encorbatado escribió en un papelote que traía el sello de Monterrey, escribió lo siguiente, a ver, ese sí no me lo puedo aprender. Bueno, el papelote grandote algunos le dicen papel tamaño oficio. Y el sello de Monterrey, pues algunos le dicen, no tengo el término de los abogados, pero no es membrete. Bueno, lo que escribió el encorbatado dice así: el ciudadano Ernesto Torres Metagol, de 23 años de edad, avecindado en Lomas de Vallecillo, número 302, está acusado por José Luis García Marroquín a negarse a pagar todo lo que se comió en el restaurante del Hotel Favorita, además de alterar el orden público y golpear a 2 gendarmes. Pero antes de ingresar tras las rejas de esta comandancia, depositó 300 pesos en efectivo como parte de sus objetos personales, mismos que quedarán en resguardo hasta que se resuelva su situación delictiva en proceso de calificar por el juez que corresponda. Fíjense nomás, ese es el dato
curioso y para mí, pues traía 300 pesos. Y era un chorro de dinero. Para darles una idea de lo que eran los 300 pesos, digamos, ya descontando las inflaciones y dólares y todo el rollo, y Asturiano ya se fue, y cosas, y Coppel te da una televisión a 12 meses y todo ese rollo. Traer 300 pesos en 1968, porque yo era un niño en esa época, pero sí tengo nociones de lo que eran 300 pesos. Eran alrededor de unos 8,000 pesos actuales. Entonces, pues, al rato les doy porque es curioso y especulativo el dato que les leí en torno a lo que ya les platiqué que sucedió en el restaurante. Otro dato curioso también, por no decir mala onda de mi parte, es lo que les digo, lo que era especulativo, es que resulta que 8 años después, siendo el 1 de noviembre de 1976, el tal José Luis García Marroquín, fíjense bien, 8 años después, José Luis García Marroquín es el que acusó a Torres Metagol, el que presentó la acusación en la comandancia, el administrador del Hotel Favorita, del restaurante y del Hotel Favorita. Eso lo sé porque le he leído mucho a los archivos hay un chorro de archivos que se encuentran en una serie de archivos, de documentos, son los que he leído, históricos que se encuentran en los archivos, como en el Archivo Histórico de Monterrey, en el Archivo Histórico de Nuevo León, en el Archivo General de la Curia, en la Arquidiócesis de Monterrey y échale más, bibliotecas, etc. Bueno, el caso es que ese día, 1 de noviembre de 1976, fue arrestado el José Luis por la Policía Judicial del Estado. Captura perfectamente bien ejecutada por el respetado jefe de grupo, don Héctor González Cortina, y sus eficientes agentes Ernesto San Miguel, como alemán el apellido, y Daniel Ibarra, eran sus 2 agentes, entre los 3 lo arrestaron. Estos últimos vatos subieron para arriba de la flamante fortinga vidrios ahumados de González Cortina, el jefe de grupo, y sin necesidad de soltar ninguna cachetada guajolotera, hicieron que José Luis García Marroquín soltara toda la sopa. ¿Y qué creen? Entre otros delitos, el vato confesó que el 10 de octubre de 1970, es decir, después de 2 años del caso del tema de hoy, de Ernesto Torres Metagol, confesó que el 10 de octubre de 1970, aún siendo administrador, eso dice el parte, aún siendo el administrador del Hotel Favorita, se robó 8,000 pesos y un portafolio que contenía una chequera y documentos a la vista y cobrables por un valor de 131,000 pesos. Era un pájaro de cuenta el administrador. Entonces, en este último párrafo y en el depósito del efectivo de Ernesto Torres Metagol, a mí se me ocurre pensar que la mesera intentó hacerse menso a Metagol. Qué curioso apellido, ¿no? Yo nunca lo había leído ni escuchado. Así dice el parte. Para los que no saben lo que es el parte, pues es otro papelote que no es el depósito
del efectivo, es otro papelote que hace otro encorbatado, en donde narran los hechos según el dedo, el que lo acusa. Pitafas, pitarrón. Bueno, entonces, en eso sustento que la mesera se lo intentó de hacerse menso. Ok, agregándole a mi especulación, les aseguro que nunca mente, porque acuérdense lo que ¿cómo se dice? La comparación que hizo Ernesto Torres Metagol del Tibón contra la Orden de Cabrito. Entonces, les aseguro que nunca mente un tibón a la plancha con todo y un huevo rompido arriba. Jamás de los jamases ha costado más caro que una orden de Cabrito, ni aquí, ni en China, Nuevo León. Ah, no, está para allá, China, Nuevo León. Para allá está el TEC de Monterrey. China, Nuevo León está más hacia el oriente. Bueno, entonces, en consecuencia, yo, tipo Columbo, porque yo veía mucho Columbo, les aseguro, Columbo era un programa de televisión de un detective muy poderoso. Les aseguro que la mesera, en contubernio con el administrador, le metió caballo a Torres Metagol. No me digas que no sabes qué es lo que es caballo. ¿Por qué me echas a perder el día? Caballo es cuando en una cuenta de restaurante, en 1968 ya había cajas registradoras, no crean que no había. Al momento de que se imprime la caja registradora, la serie de cantidades, por ejemplo, 100 pesos del del tibón, no eran 100, eran 12. Entonces, en esa escala de precios de las tortillas y del menudo y todo, le meten un papelito y le agregan otra cantidad, le agregan, por decir, 20 pesos. Entonces eso hace que la suma, y al momento de que la caja registradora, porque antes, ¡pum!, como que apachurraba e imprimía como si estuvieras escribiendo a lápiz, pero lo imprimía en letra de molde. Si no me sabes qué letra de molde, me echas a perder el día. No la friegues. Bueno, lo imprimía en letra imprenta, para que entiendas. No sabes lo que es imprenta. My God. Un saludo a los jóvenes, a los millennials y a todos esos vatos que, bueno, que juegan al Shanghái con la computadora y están jugando todo, hasta fútbol y tenis por la computadora. Un saludo, bueno. Pero los de mi edad, de 50 años para arriba, me entienden perfectamente bien. Entonces, para mí que le metieron caballo. Ok, ahora vamos a hablarles un poco de el Hotel Favorita para que se ubiquen mejor nuestra historia. Por supuesto que hay quienes saben dónde estuvo el Hotel Favorita. El Hotel Favorita estaba ubicado en la calzada Madero número 345 Poniente, sobre la banqueta norte entre Jiménez y Juan Méndez. Fíjense bien. Calzada, para allá estaba, para el poniente estaba Jiménez, y para el oriente está Juan Méndez. Por la banqueta del lado norte, como ya lo dije. El mismo predio, hoy día, actualmente, hoy junio de 2022, lo ocupa el Hotel Plaza del Arco. Ocupar es hablar de que utilicen un espacio físico, no como dicen ahora, ocupa. My God. Bueno, el Hotel Favorita
Vamos a echarles un poquito de historia del Hotel Favorita. Fue inaugurado el 30 de noviembre de 1941. El dueño al 100% de ese Hotel Favorita, al decir dueño del Hotel Favorita me refiero al dueño del negocio. Negocio, no estoy hablando ahora del dueño de la propiedad, lo que es el edificio, los pisos, no estoy hablando del edificio y del terreno, estoy hablando del negocio. Bueno, el dueño al 100% fue don Amelio Lozano Martínez, mientras que el dueño tanto del edificio como del predio, o sea, del terreno del Hotel Favorita, fue también el mismo don Amelio Lozano Martínez, pero al 50-50, en sociedad al 50% con don Francisco Javier Rodríguez. Ambos vatos aparecen en el registro público de propiedad que ellos harían desde los años 40, como copropietarios del terreno y de la construcción. Don Amelio y don Francisco Javier compraron la propiedad el 27 de mayo de 1941. 27 de mayo de 1941. A la Unión de Mecánicos Mexicanos, organismo que ya tenía 8 años de no utilizar esa finca. O sea, era un edificio ya lo que había. Y ese edificio, ahorita les platico qué pasó. Ese edificio, no tengo la certeza de que cuando el edificio, al decir edificio es que tenía mínimo dos plantas. Eso es un edificio en antaño. No les sé decir si tenía 3 o 4 pisos, o 5 o 6, que es lo que tiene actualmente. Bueno, ese edificio tenía aspecto de abandono, ya tenía rato que los mecánicos mexicanos no lo utilizaban, ya se habían cambiado allá por Colegio Civil. Luego les platico un poquito más de la Unión de Mecánicos Mexicanos. Bueno, fue de dominio público que don Amelio y don Francisco Javier invirtieron su centaviza con la idea de montar ahí, entre los dos, un cine en el mismo lugar, o sea, en lugar de lo que sucedió posteriormente, que fue un hotel. Pero alguien se rajó de los dos. Pero en buenos acuerdos entre los dos, como dueños del predio, cambiaron de idea. Y fue así como don Amelio decidió él solito establecer un hotel por su cuenta propia, por supuesto pagándole la respectiva centaviza del 50% de lo que es el valor del inmueble, de lo que sería una renta, ¿verdad? Pero como don Amelio también era dueño, pues no le podía pagar todo lo que vale una renta de un edificio de X número de pisos. Ok. A mediados de los años 40, parte del restaurante del hotel, ahora les voy a hablar un poquito del rollo de lo que era el restaurante. Más o menos en los 40, con cierta frecuencia, era utilizado por diversos tipos de reuniones, o sea, era punto de reunión, ¿verdad? De diversos estratos, de diversos grupos sociales de Monterrey. Gente de medio pelo para arriba y uno que otro desbalagado ahí de la realeza de Monterrey iban, por eso tenían precios, no eran precios accesibles, era un restaurante caro. Ok. Y destacaba que ahí hacían con frecuencia despedidas de soltera y diversas sociedades, por así decirlo. Entre esas sociedades estamos hablando que las empleadas de la sección 19
del sindicato de trabajadores ferrocarrileros, ahí hacían sus despedidas de soltera y otro tipo de actividades. Cabe señalar que cuando, en esos tiempos, a mí me tocó vivir, cuando una muchacha se le despedía de una empresa de soltera, que le hacían de despedida de soltera, y también le hacían despedida de la empresa, porque ya casándose ya no podían trabajar. Eran requisitos de muchísimas empresas. No se podía tener casadas en los negocios. No era viable. No era viable. ¿Cómo iban a tener en el negocio ahí dándole la teta al niño? No, pues no. Entonces, bueno, nada más las maestras sí era muy dado a que trabajaran ya casadas, pero muchas o una parte de esas maestras era una de las razones que se quedaban solteronas, porque sabían que si se casaban las iban a correr de la escuela. Bueno, continuando con el Hotel Favorita, alrededor del año 2000, el Hotel Favorita cambió su nombre comercial por el de Hotel Favorita Inn. Ahora, Hotel Favorita Inn cerró sus puertas al público en general en el año 2008. Ahora les voy a hablar del dueño del negocio un poquito, de don Amelio. Don Amelio Lozano Martínez nació a las 2 de la mañana, sí, del 21 de marzo de 1897, en Suazua, Nuevo León, Iñor, y se casó en Monterrey con doña Zenobia González. No estoy muy seguro si doña Zenobia era maestra o no. Creo que sí, pero la mera verdad se me está pelando para mi chompa porque no estoy casi lo puedo asegurar que sí era maestra. Bueno, el caso es que don Amelio nunca embarazó a doña Zenobia. Tampoco tuvo descendencia con ninguna otra hembra. Don Amelio, además de haber sido un gran empresario, fue un gran hombre, pues nunca se le conoció cópula ilícita. Don Amelio Lozano Martínez murió, déjenme regresarme tantito. Para los que no saben lo que es embrazó, pues así se decía, embarazó. Mucha gente, como muchos que dicen Juan Graviel, cuando se refieren a don Alberto Aguilera Valadez, pues lo dicen por Babalucas, Juan Graviel. Entonces, no necesariamente el modismo que se utilizaba en Monterrey de embrazó no necesariamente era por Babalucas, era porque lo repetían como el perico, así como ahorita muchos repiten como el perico la palabra ocupa, que no es como la están manejando actualmente. La repiten como el perico, quiere decir otra cosa, es utilizar un espacio físico. Entonces, yo, como este es un sitio sobre la historia de Monterrey, mi personaje, Papá del Pato, trata de tomar el cómo se expresaba la gente en denantes, o sea, en antaño, para darle una mayor fuerza a la narración de la historia. Por eso soy muy poderoso. Por supuesto que Papá del Pato no es 100% un personaje ficticio que yo se lo copié a fulano, a mangano, a perengano. Es parte de mi forma de ser, no totalmente. Bueno, mucho rollo, ya me estoy haciendo mucho comercial. Bueno, don Amelio Lozano ya les había dicho que falleció a las 10 de la mañana del 9 de marzo de 1966. Su desenlace causó consternación en las mejores sociedades de Monterrey. Fíjense nomás,
1966. Es el desenlace de don Amelio. Y la bronca de Torres Metagol fue 2 años después. Ahorita les voy a dar mi conclusión y por qué sustento que era un buen hombre. Cuando don Amelio tenía el control de su hotel, pues no sucedían esas cosas de andar metiendo caballo a las cuentas. Bueno, el caso es que el desenlace de la muerte de don Amelio causó consternación en nuestras mejores sociedades de Monterrey, ya que se codeaba con la realeza, a pesar de que era un gran empresario, estaba a años luz de pertenecer a la realeza de Monterrey. El caso es que esa consternación fue muy fuerte, porque don Amelio partió por la puerta falsa, estando en el cuarto de un hotel. Por cierto, yo nunca supe el nombre de ese hotel, pero ahí mismo dejó una carta explicando la causa de su terrible determinación. La famosa carta, no sé cómo le llamen, la judicial le da un nombre. Al día siguiente, don Amelio fue sepultado en el Panteón de Dolores de Monterrey, donde sus restos descansan en paz. Ahora sí les voy a dar la conclusión. Mi conclusión. La mesera y el administrador del Hotel Favorita se hicieron mensos a Ernesto Torres Metagol. Por supuesto, planteo la pregunta. La mesera y el administrador, ahora ya lo dije, ahora se los voy a preguntar a ustedes. La mesera y el administrador del Hotel Favorita se hicieron menso a Ernesto Torres Metagol. Primero lo afirmé, ahora les pregunté y ahora les voy a responder. Yo, por supuesto que sí se le hicieron menso. Es mi parecer sin temor a equivocarme. Pero, ¿usted qué opina? ¿Tú qué opinas? Soy papá del Pato, la ciudad de Monterrey es nuestra casa. Nos conectamos posteriormente. ¡Abur!